Bueno, este galardón para mí significa pues un premio muy importante al reconocimiento de 29 años, ya camino de 30 años. Un premio, bueno, pues muy importante porque es un reconocimiento de 30 años, ¿no? 30 años de trabajo, sacrificio, con mejores momentos, peores momentos, recordando el momento del COVID, que fue un momento muy duro. Pero bueno, ahora estamos también un momento bueno, ¿no? Un momento bueno en la hostelería, ¿no? Y haciéndolo un poquito bien y tratando bien al cliente, el éxito está asegurado en la hostelería. Bueno, el restaurante Celeiro principalmente su carta es principalmente producto de mar, ¿no? Destacamos bastante lo que son los mariscos de temporada, en este momento por ejemplo la centolla, en otros momentos la nécora, los percebes. Bueno, lo nuestro es un poco de mariscos de temporada y pescados, ¿no? Es un poco la base principal de nuestra carta, a pesar de que también complementamos esa carta luego con un poquito de carnes también, unas carnes gallegas, entrecot de ternera rubia gallega o chuleta de vaca vieja, y luego también tenemos de complemento los arroces, ¿no? Los arroces con producto de mar, ¿no? O sea, el de mariscos, el de bogavante, puede ser también de carabineros. Es un poco nuestro menú. Bueno, el evento realmente nunca había estado en un evento así de este nivel y la verdad que es un evento buenísimo. Tengo que decir que la organización es muy buena, el sitio, el escenario en el cual estamos es un escenario buenísimo, el Pazo de Vilaboa, y bueno, lo peor de todo es que no nos acompaña mucho el día por el tema de la lluvia, pero después el evento es de 10.